Primer plano. La pregunta que rompe la noche. La imagen abre con una cara iluminada por la tenue luz de una lámpara. Gotas de lluvia marcan la ventana. Una voz ahogada susurra: ¿Hasta cuándo, Señor? Y la cámara gira hacia un paisaje de colinas donde un hombre camina solo bajo la lluvia. El narrador vincula esa pregunta con el primer verso del Salmo 13. No es un cuestionamiento académico, es un gemido que raya en la desesperación. Se escucha un latido profundo en la banda sonora. El sonido hace eco en casas, mercados y palacios. La escena establece el tono. Un grito humano que exige ser oído. Encabezamiento y atribución. Un nombre sobre papel. Un pergamino antiguo muestra la cabecera tradicional. Para David, el narrador explica, con reverencia, que la tradición atribuye el salmo a David, el pastor convertido en rey, figura que atraviesa conflictos y soledades. No se impone historicidad absoluta, se invita a imaginar al autor en alguna encrucijada vital. En la pantalla, retratos y recreaciones de David no buscan precisión arqueológica, sino emoción. Un hombre que conoce la altitud del poder y la hondura de la pérdida. Estructura literaria, el ritmo de la queja y la esperanza. La cámara recorre líneas resaltadas del Salmo. El narrador señala el patrón. Pregunta repetida, súplica implorante, petición por memoria y luz y un giro final de confianza. Se narra como la repetición. ¿Hasta cuándo? Funciona como tambor que golpea la ansiedad hasta que la última estrofa abre una ventana. La esperanza no anula la herida, la atraviesa. Visualmente, planos cortos y respirados subrayan la tensión entre oscuridad y amanecer. Contextos posibles: persecuciones, traiciones y noches largas. La cámara superpone escenas posibles en la biografía de David: la persecución por Saúl en la cueva, el éxodo del palacio, la pérdida de seres queridos. Cada fragmento sugiere por qué alguien podría preguntar a Dios con tanta urgencia. El narrador enfatiza prudencia histórica. El Salmo puede resonar con varios episodios de la vida davídica: persecuciones en la juventud, traiciones en la corte, u otros momentos de crisis. Se usan imágenes evocadoras, antorchas, caminos polvorientos, puertas que se cierran. Interior emocional. Anatomía de una noche sin respuesta. Plano detalle de manos que cuentan horas en la pared. El relato se adentra en la experiencia subjetiva. La sensación de que el tiempo aprieta. La memoria se vuelve hostil. Y la oración se vuelve diálogo con el silencio. El narrador describe cómo el salmista teme perder la alegría, esa luz que se apaga, y pide no ser abandonado hasta la muerte. Hay una dramatización breve, un diálogo interno que repite la urgencia, poniendo la música en suspenso. Teología en tensión. Confianza que desafía la ausencia. Aquí la cámara se eleva hasta un cielo nocturno poblado de estrellas que parecen indiferentes. El narrador despliega la paradoja central del Salmo, la fe que interroga la divinidad y aún así se decide por la confianza. Se explora cómo la última estrofa, un acto deliberado de esperar en la misericordia, funciona como una declaración ética: no ceder a la amargura, sino sostener el corazón. Visualmente, la escena pasa de azul profundo a los primeros tonos del alba. Viaje del texto, conservación y traducción. Un montaje muestra manos copiando, pergaminos en bibliotecas y traducciones antiguas. El narrador traza la transmisión. El texto llegó desde la tradición hebrea a las comunidades de la antigüedad, atravesó la época helenística y fue traducido y cantado en diversas lenguas. No es necesario citar fechas exactas para entender que el Salmo viajó con pueblos y voces, cambiando timbres pero manteniendo su nervio de queja transformada en alabanza. El Salmo en la palabra cantada. Música que teje consuelo. La cámara sigue a coros que entonan el Salmo en distintas épocas: monjes en un claustro, cantores en sinagogas, congregaciones modernas. El narrador recuerda que las palabras, cuando se ponen en música, alteran la experiencia de lamento. La repetición se convierte en estribillo de resistencia. Se escucha una línea musical que se repite, ahora más luminosa, y la puesta en escena busca que el espectador sienta cómo la melodía sostiene las frases que antes crujían. Crisis comunitaria. El Salmo como voz pública. Imágenes de plazas donde grupos se reúnen tras tragedias, hambrunas, guerras, pérdidas colectivas. El narrador observa cómo el Salmo 13 trasciende lo individual y se vuelve oración pública. La misma pregunta se formula en comunidad cuando la esperanza colectiva se ve amenazada. La cámara captura rostros que buscan sentido y manos que se buscan unas a otras para sostener el peso del tiempo. Testimonios. ¿Cómo suena el Salmo hoy?
3 testimonios breves y entrelazados. Una madre, un excombatiente, una enfermera. Leen líneas del Salmo en distintos escenarios. Una cocina, una sala de hospital, una vereda. No son entrevistas formales, son fragmentos que muestran cómo la palabra antigua se inserta en crisis contemporáneas. El narrador subraya que el Salmo ofrece un lenguaje para nombrar el agotamiento y la espera, y a la vez, una estructura para recomponer la esperanza. La transformación interior. De la queja al canto. Visualmente la escena va del encuadre cerrado al plano amplio. El personaje que inició la pieza, el caminante bajo la lluvia, llega al borde de un precipicio, no como drama final, sino como momento de decisión, y entona las últimas palabras del Salmo: confianza, gratitud. El narrador comenta que la transformación no borra la pregunta, sino que la enmarca. La fe madura cuando admite la herida y sigue eligiendo el canto. Cierre y cliffhanger. Una línea que vuelve a abrir el libro. La cámara enfoca la mano que cierra el libro, pero antes de hacerlo, un pliegue revela una nota marginal, una variante textual, una melodía olvidada, un testimonio que no encaja en la historia tradicional. El narrador baja la voz y promete: en la próxima entrega seguiremos esa pista, las variantes del texto, las melodías perdidas, y cómo pequeñas diferencias cambiarán la manera en que entendemos la última estrofa del Salmo. La pantalla se apaga en negro con la pregunta, de nuevo, suspendida: ¿hasta cuándo? La música corta en seco. Marginalia y variantes. La palabra que cambia de margen. En un cuarto iluminado por una vela, un estudioso abre un códice viejo. En el margen una nota a lápiz, otra en tinta roja. El narrador detalla cómo los siglos guardan correcciones tímidas, palabras que algunos copistas añadieron, otras que se perdieron, y plantea un misterio. Pequeñas variaciones pueden alterar la cadencia del lamento o la firmeza de la esperanza. La cámara se acerca a las letras, la respiración del experto se convierte en sonido, y la pregunta original, ¿hasta cuándo?, parece ladeada por una coma diferente. El espectador siente la fragilidad del texto y la responsabilidad de su transmisión. Liturgia y vigilia. La oración en voz colectiva. La escena cambia a una capilla donde fieles se reúnen de madrugada. La cámara alterna entre manos entrelazadas y bocas que forman la misma pregunta ancestral. El narrador explica que el Salmo 13 ha sido utilizado en vigilias, en noches de desvelo y en oficios de súplica. La soledad se convierte en tejido comunitario. Se percibe el ritmo del rezo como un latido que sostiene a quien ya no puede sostenerse. En la penumbra, una luz tenue recorta los perfiles. La oración ya no es privada. Es un acto de hospitalidad hacia el alma herida. Música que lo nombra. Del canto gregoriano al himno moderno. La imagen transita por archivos sonoros. Voces monofónicas, coros policromos, guitarras que acompañan en salas de barrio. El narrador muestra cómo cada época toma la queja y la viste con su música. En la Edad Media se convierte en canto responsorial, en el barroco en motete, en la actualidad en himno o canción íntima. La cámara se detiene en un compositor que toca en silencio, buscando la nota justa que haga que la pregunta se torne en confianza. La música aquí no es decoración, es el mecanismo por el que la palabra cura. Pintura y sombra, imágenes que nombran la noche del alma. Un museo, cuadros colgados, figuras encorvadas, claroscuro profundo, rostros que miran hacia un punto fuera del lienzo. El narrador conecta la estética tenebrista con la emoción del Salmo. La oscuridad no es ausencia total, sino el telón donde la luz futura se anuncia. Pintores y artistas han tomado esa angustia y la han hecho visible, ofreciendo al espectador la posibilidad de entrar en la escena y reconocer su propio rostro en la tela. Lectura pastoral. La crisis humana como puerta. La cámara vuelve a lo íntimo. Un pastor que prepara una homilía. En su mesa, la Biblia abierta, notas. El narrador plantea la lectura pastoral. El Salmo 13 es mapa para acompañar a quienes viven el desgarro, duelos, desempleo, ansiedad. No es una solución rápida, es una pedagogía de espera. La escena muestra la práctica de acompañamiento, llamadas nocturnas, visitas, panes compartidos. La palabra antigua se convierte en herramienta terapéutica y compañera. Historias de supervivencia, voces que volvieron a cantar. 3 cortos perfiles visuales, una mujer sobreviviente que reza en su cocina, un anciano que recuperó la fe tras la pérdida de su esposa, un joven que encontró propósito después de una depresión. Cada uno repite líneas del Salmo como si fueran estribillos que sostienen la respiración. El narrador enlaza estas voces con el texto. La palabra no es salvavidas teórico, es objeto de uso.
La escena culmina con un plano de sus manos abiertas, mostrando cicatrices que han aprendido a no esconderse. Disenso y política. El salmo como clamor social. La cámara entra a una plaza donde un mitin se transforma en vigilia. Activistas recitan fragmentos del Salmo 13 en memoria de víctimas. El narrador observa cómo el lenguaje bíblico ha sido apropiado en contextos de denuncia. Cuando las instituciones fallan, la liturgia se vuelve grito público. No es propaganda, es la traducción de una angustia espiritual en acción comunitaria. Se ve cómo el Salmo puede ser faro para quien exige memoria y justicia. El texto en la era digital. Pantallas que parpadean la esperanza. Planos de teléfonos con pantallas brillantes, notas de voz enviadas a la medianoche, hashtags que recogen peticiones y testimonios. El narrador reflexiona sobre la ironía. El Salmo, nacido en pergaminos, ahora viaja por bytes. La pregunta original es tuiteada en fragmentos. Se convierte en video corto, en imagen con tipografía minimalista. La tecnología multiplica la voz, pero también la fragiliza. La inmediatez puede borrar la espera que el Salmo exige. La escena cierra con una mano que apaga el móvil para orar sin interrupciones. Relecturas teológicas. Esperanza que no evita la pregunta. En una sala de seminario, jóvenes estudiantes discuten la paradoja del Salmo, insistir en la pregunta como acto de fe. El narrador describe debates que mezclan exégesis, pastoral y psicología espiritual. La conclusión compartida es sencilla pero potente. La verdadera madurez espiritual no suprime la duda, la incorpora y la transforma en confianza deliberada. La cámara capta rostros atentos, cuadernos con subrayados. La palabra antigua sigue produciendo pensamiento nuevo. Cierre del episodio, el alba y el llamado. Regresamos al caminante bajo la lluvia. Ahora el cielo se abre. La cámara sube con él hasta una colina donde el sol asoma justo cuando pronuncia la última estrofa. Ya no solo pregunta, canta. El narrador concluye con voz clara. El Salmo 13 nos deja con la enseñanza de que el clamor honesto y la esperanza confiada pueden coexistir, que el tiempo que pesa se llena de sentido cuando se transforma en alabanza. La imagen se disuelve en luz dorada. Suscríbete al canal para más devocionales, guiones y documentales que alimenten tu noche y tu mañana. Escribe amén en los comentarios si hoy eliges esperar en esperanza. Amén.